Ethel Krause. Yo estoy súper feliz de que estés en Visionaria, ¿no? Y estoy muy emocionada porque eh, además de tu gran obra que he leído, o sea, eres poetisa, eres narradora, eres educadora, eres ensayista, llevabas desde muy joven o desde pequeña, pues siempre llevaste un diario, ¿no? Por lo tanto, para ti es muy importante el escribir y el transmitir y llegar a otras personas a través de la escritura, ¿no? Me gustaría saber primero, antes de empezar con tu obra que acabas bueno, a salir a luz, una obra que me parece que va a ser muy, muy, muy hermosa, ¿no? Para quienes las vayamos a leer, pero ¿cómo te hiciste escritora? Mira, yo creo que no me hice. Mira, te voy a contestar de una manera muy rara, ¿no? Suena un poco como histriónica o mandada a hacer, pero es real, la verdad es real. Y yo creo que nací escritora. ¿Por qué lo digo? No estoy pensando que yo nací con un talento especial, no. No creo yo en el talento literario como si fuera algo genético, con lo que naces y si no naciste con eso ya no vas a poder nunca convertirte en alguien que escribe. No, no lo digo en ese sentido. Lo digo en el sentido en el que yo provengo de una familia con muchas lenguas. Es un crisol de lenguas y culturas, de tal manera que el idioma, la lengua, las palabras se convierten como en mi juguete favorito, no más que muñecas, carritos y otras cosas, ¿no? Para mí las palabras son un talismán, una abracadabra, son un poder, ¿sí? Y yo voy sintiendo desde que empiezo a hablar, empiezo a adquirir la lengua, la siento en la piel, la siento en la sangre, la siento en cada célula y reconozco que hay una manera de decir las cosas para hablar con la abuela y otra manera de decir las cosas para hablar con la mamá y otra manera de decir las cosas para jugar con los hermanos, etcétera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo digo, ¿no? En que nací en el mundo de las palabras. También nací en una casa con libros, eso es importante. Y los libros han ocupado siempre un espacio primordial, desde la casa paterna, materna, hasta todas las casas por las que yo he transitado. Y los libros y el lenguaje y los idiomas son un hábitat para mí. De tal manera que yo, fíjate que recuerdo, y eso hasta lo he escrito en uno de mis libros que se llama Cómo acercarse a la poesía, es una especie de autobiografía en el sentido de cómo yo me acerqué a la literatura, cómo me acerqué yo a la poesía. Yo ahí cuento que desde que tenía, no sé, 3, 4 años, cuando uno empieza ya a adquirir la lengua sintáctica más en forma, inventaba cancioncitas, inventaba versitos, porque te digo, era mi juguete. No Claro. sabía lo que significaba lo que yo decía, ¿no? A veces inventaba palabras, pero armaba yo una composición sintáctica, a veces con rima y hasta les ponía entonación y música. Y yo recuerdo que como todavía no sabía escribir, decía, bueno, ya hasta aquí lo dejo. Y lo iba repitiendo y repitiendo para memorizarlo, porque decía, si voy a seguir componiendo en la cabeza, se me va a olvidar. De tal manera que yo aprendí a escribir porque mi hermano me enseñó con 3 palabras. Un día, mi hermano mayor, que me lleva 5 años, yo tenía 4 años, estaba aburrido, yo creo, y dijo, te voy a enseñar a leer y escribir. Y escribió la palabra mamá, la palabra papá y la palabra caca. Te lo juro, con esas 3 palabras. Y me dijo, aquí está, ¿no? Y p, a, ¿no? Y k, a, y ya. Y entonces yo aprendí a leer y escribir en 10 minutos. Era tal mi adoración por la lengua y aprendí, se me abrió un mundo y desde entonces escribo, Marita, desde entonces. Eh,
en cuadernitos, en los cuadernos de las tareas escolares, en los márgenes, en los libros, ¿sí? Pues te digo que yo nazco en una casa con libros donde teníamos libertad de coger el libro y abrirlo y le podías ahí subrayar y escribir y hacer anotaciones. Nunca nos enseñaron a que había que tener ese respeto de los libros que no los puedes tocar ni en ensuciar, al contrario. A nosotros aprendimos a respetar a los libros, ¿no? Tocándolos, Así. moviéndolos, subrayándolos. Y entonces no tengo yo una noción, Marita, de hacer como que de cuándo, ¿no? ¿Cuándo me pasó esto? Sino que, como, por eso te digo, como que así nací. Fue algo natural. Claro, fue algo natural y ese ir contando historias o no historias, ¿no? Pero yo me imagino que cuando empezaste ya después a rescatar todo esto que estabas escribiendo y empezó a tener una forma, ya sea poesía, ya sea que tú dijiste, bueno, pues quiero sacarlo a luz y quiero publicarlo y quiero dedicarme a esto, ¿no? Y es esa necesidad de contar historias que cuentas, que a mí me encanta esto en tu más reciente novela que la acabas de publicar ahora, ¿no? Samovar, que me encanta, me gustaría que nos hablaras del nombre y me encanta sobre todo porque es ese contar historias de las mujeres de tu pasado. Y me encanta eso porque es necesario rescatar esas historias de esas mujeres del pasado que muchas veces están invisibilizadas, ¿no? Y yo creo que ese rescate de esas mujeres es el rescate nuestro también, ¿no? ¿Cómo fue Sí, que decidiste crear esta historia? claro que sí, mira, qué bien tu pregunta, porque me preguntas desde el origen mío hasta esta más reciente novela en la edad de la plena madurez que tengo ahora, ¿no? Porque está muy relacionado el origen y lo actual. Cuando yo te decía que yo nunca supe que me estaba, que era escritora o que me estaba volviendo escritora, para mí era algo natural, así como cuando pues respiras y comes y te lavas los dientes, pues yo escribo, ¿no? Pero una cosa natural. Yo empecé a escribir en diarios, ¿no? Ya un día me regaló mi papá un diario porque yo le dije, de cumpleaños quiero eso, tenía yo 9 años de edad, de cumpleaños quiero ese diario que venden ahí en una tienda, ¿no? Y me llevaba cada domingo antes de mi cumpleaños a ver lo que no se lo fueran que no lo fueran a vender. Finalmente sí me lo regaló y yo diría que ahí formalmente empecé a decir, aquí tengo mi diario, mi cuaderno especial y aquí voy a escribir. Bueno, lo que quiero decir es que uno no, por lo menos yo, no dije voy a rescatar las cosas que he escrito y ahora las voy a publicar, sino que el hecho de escribir crea un otro yo dentro de ti en el cual puedes observarte y observar al mundo. ¿Sí? Entonces estás tú, está el mundo y hay ese tercer espacio o tercera entidad, ¿sí? Que es eh, la escritura, que te convierte en un autor, en una autora, ¿sí? Entonces, el ser un autor hace que se transforme tu mundo interior y que puedas transformar el mundo exterior a partir de lo que escribes y de lo que compartes, ¿sí? Entonces, toda esa experiencia finalmente eh, llegó a su aterrizaje más íntimo en esta novela que se llama Samovar. Porque fíjate, después de tantas obras que he escrito en poesía, en novela, en ensayo, como tú generosamente me presentaste, es la primera vez que yo me asomo tan a fondo en mi vida y en mi historia con samovar. Samovar es una palabra en ruso que significa la tetera. La tetera en Rusia, en ruso se dice samovar a una tetera que era un aparato metálico elaborado en donde se hierve el agua
y se prepara un té muy cargado, muy concentrado y muy caliente, pues para calentar el cuerpo y el alma en esos climas tremendamente helados, ¿no? Y el samovar es un ícono y es un símbolo y es un elemento fundamental en la vida, para la vida en Europa del Este, en Rusia, en esos fríos, ¿no? Eh, ¿Y por qué la llamo samovar a esta novela? Porque mi abuela era ucraniana rusa, judía. Ella nace en la Rusia zarista, finales del siglo XIX, y pasa por la revolución bolchevique, la Primera Guerra Mundial y la persecución de los cosacos ucranianos en las aldeas judías, pasa por el nazismo, en fin, es un personaje de la historia del siglo XX, de verdad, ¿no? Y finalmente tiene que huir de allí y fortuitamente llega a México. Ella trata de ir a Estados Unidos a hacer la América, ¿no? Pero en Estados Unidos, como siempre, cuando hay estas problemáticas de migración, cierran las fronteras. Y como siempre, México las abre. Sí, esa es la historia entre México y Estados Unidos y las migraciones, tanto de Sudamérica como de otros países, de Europa y de otras latitudes. Entonces, finalmente, a través de un montón de sinsabores y de naufragios, llega mi abuela con sus hijos, ¿no? Con mi padre, uno de ellos, ¿no? Adolescente, y lo único que se trae de su tierra, de su casa, porque tiene que dejar todo, es su samovar. Su samovar, imagínate tú, Marita, que no sé, que tuvieras que huir de repente con tus hijos ahí, y no vas a empacar y llevarte ahí las cobijas, ¿no? ¿No? Exacto. ¿Qué coges, no? ¿Qué coges ahí de tu casa, no? ¿Qué tomas y dices algo que te dé identidad, que te dé resistencia, que sea un símbolo? Y es tan interesante pensar, ¿no? ¿Qué haríamos las madres, las mujeres que tenemos, ahora que ha vuelto el problema de la migración forzada, ¿no? En tantos países, ¿no? Y ver qué se lleva, ¿no? Entonces, mi abuela se trae su samovar y llega oxidado por el mar, porque pasan por un naufragio, están a punto de morir, pero finalmente llega con su samovar. Entonces, para mí es un símbolo de resistencia, es un símbolo de sobrevivencia y que representa, fíjate, que no solamente la resistencia ante los embates, ¿no? De la crueldad social que, pues, que los hombres, porque son los que tienen el poder, ¿no? Imponen de repente cuando entran en un ataque de testosterona y su vida y empiezan a crear guerras y guerras y guerras, y entonces pues es una crueldad social a la que se le impone a las familias y quienes pagan el pato, las mujeres y los hijos, ¿no? Que son las que cuidan que continúe la especie, que las que buscan sobrevivir, ¿no? Buscan reconstruir. Entonces, no solamente es un símbolo de resistencia ante los embates de la guerra, sino de resistencia de las mujeres, ¿sí? Y yo nunca me había, digamos, echado al abismo, Marita, de mi propia historia, eh, hasta este momento. Yo había escrito muchas cosas, algunas cosas de corte autobiográfico, por supuesto, que ocurre en todos los autores y autoras hacemos eso en nuestras novelas, pero esta es muy especial porque aquí sí voy directamente a la historia de mi abuela, de la hermana mayor de mi abuela, de Modesta, que es la mujer mexicana de pueblos originarios, ¿sí? El náhuatl, que también vive una migración interna de su pueblo, de la zona rural a la capital de la República, donde tiene que buscar trabajo, porque ella también sufre pérdidas de su lengua, de sus tierras, etcétera, ¿no? Entonces se encuentran estas tres mujeres, ¿no? Que han perdido lengua, han perdido casa, tierras, etcétera, y crean un tipo de relación de una fuerza. En aquella época, eh,
mediados del siglo XX, pues no se hablaba de sororidad, ¿no? Ujú. No se hablaba de feminismo, pero estas mujeres lo encarnan, ¿sí? Lo encarnan a su modo, son pioneras de eso, y pues en Samovar me lanzo yo de plano a, a construir esta historia que es 100% real y que me estaba esperando, me estaba Claro. esperando todos estos años, ¿no? Claro, es una historia que cuentas y además que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que de una manera muy especial te afecta porque al hablar justamente de esa, de tus ascendentes, ¿no? Y de esa historia tan especial que han vivido, pues es a lo mejor reconstruir tu identidad también, porque empiezas a darte cuenta que hay ese pasado que han tejido esas mujeres, ¿no? Y que te han hecho lo que tú eres ahora y que te rehacen de nuevo, ¿no? A medida que vas escudriñando, creo yo, ¿no? ¿Cuál es el efecto que quieres crear en las mujeres que leamos esa novela? Mira, yo no estaba esperando nada en especial, creo que lo que yo quería era, es decir, ni siquiera llegaba a pensar en los lectores, ¿no? Estaba todavía metida en la necesidad que yo tenía como mujer, como escritora, de, de acometer esta aventura que era finalmente como si me hubiera preparado toda la vida para poder adentrarme en esta historia, porque yo aparezco en la novela como un personaje, ¿no? La nieta, ¿no? Que es la que va a confrontar en largas conversaciones con la abuela, y la nieta está viviendo una serie de circunstancias que son muy parecidas a las que ya ha vivido la abuela, y de tal manera que así va aprendiendo también Mm, cómo ir resolviendo la nieta muchas cosas de su vida presente. Eh, Hay una frase que tal vez conteste lo que tú dices, que me la han hecho ver algunos lectores y gente que me ha entrevistado para la novela, que en una parte dice la nieta: con regocijo y con asombro, voy dándome cuenta que lo que yo pensaba que mi abuela era mi pasado no es así. En realidad mi abuela es mi futuro, ¿sí? Entonces, y yo lo escribí y no y ya se me había olvidado, y los lectores son los que me la recuerdan. Dices que ahí esa es una gran frase. Y después que lo he pensado, es cierto, ¿sí? ¿Qué, qué, qué espero yo ahora, o qué expectativa puedo tener en los lectores y en especial las lectoras de esta obra? Es eso, que empiecen a ver a sus ancestras, ¿sí? No solo como su pasado, y no solo como todo aquello que las ha configurado para ser quienes son, sino también para hacer una proyección de quiénes serán, ¿sí? De quiénes serán. Entonces, ahí es donde vi conectado la necesidad de las mujeres de desilenciar nuestro pasado, el pasado de nuestras ancestras, porque solo allí nos podemos montar en un escalón firme para ir construyendo los siguientes escalones hacia donde queremos llegar. Porque si no, ocurre que las mujeres nacemos siempre de cero, porque como no conocemos nada de atrás, como todo ha quedado silenciado, guardado, ocultado, ¿no? Eh, pues nunca tenemos algún tipo de modelo, para bien o para mal, ¿sí? En el cual identificarnos. Entonces, la recuperación del pasado es definitivamente una capacidad para ir construyendo un destino. Y exactamente. lo que yo he visto, fíjate, lo que yo he visto es que la gente que va leyendo el libro y que se acerca luego a mí o escribe sobre esto, es que ya no me dice tanto en sí del libro, de la historia mía, sino que los ha catapultado para que cuenten su propia historia. Es primoroso porque es un libro, es una novela que te lleva a escribir la tuya, ¿sí?
Me lo han dicho muchísimo, dicen, es que esto me hace recordar de mi abuela o de mi mamá o de mi tía o de mi madrina, así, de mi vecina, de mi maestra, así. Y yo también yo quiero contar y me empiezan a contar la vida de sus abuelos, especialmente de sus abuelas, porque digamos, saben de ellos, ¿no? Pero de ellas no saben nada. Tienen la idea estereotipada de la viejita que está en la cocina nada más y tejiendo chambritas, ¿no? Pero no tienen idea del ser humano que, Sí, que, que ha habitado en ese estereotipo de abuelita, ¿no? Y entonces, exactamente. sí, y quieren y se mueven muchísimo. Pues qué bello eso, ¿no? Yo supongo que para ti debe ser una enorme satisfacción, ¿no? Porque está moviendo fibras en esas personas que te están leyendo, mujeres u hombres, ¿no? Que te estén leyendo en ese momento. Y de aquí me voy un poco a lo que, a tu taller, que va muy relacionado con esto porque se llama Mujer, escribir cambia tu vida, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Cambia las vidas. ¿Por qué? Cuéntame de ese taller, ¿cómo nació? ¿Cómo llegaste a empezar a impartir ese taller? Y creo que ya lleva muchísimos años, llevas muchísimos años con él, estás llegando a muchísimas regiones en México. Creo que leí que también fuera de México ha llegado el taller. ¿Y de qué manera ha cambiado la vida de estas mujeres? Sí, mira, en realidad todo lo siento yo muy relacionado, ¿no? Mi propia vida con como te he contado, ¿no? Digamos que yo me he sentido siempre escritora en el sentido de que la lengua para mí es un espacio de construcción de mi propia personalidad y del entendimiento de mi propia vida, ¿no? La lengua y yo somos un solo ser, ¿no? Y al estar escribiendo, me estoy reconociendo y estoy creando ese otro yo, te digo que es la autora, que puede incidir en su propio mundo y en el mundo, ¿no? Externo. Entonces, con esas sensaciones y con esas convicciones, bueno, yo no tuve ningún problema en decidir, porque en la casa tenías que estudiar una carrera universitaria sí o sí, en estudiar la carrera de letras, evidentemente, ¿sí? Entonces ya ahí me formé de una manera más académica en las letras. Hice después maestría y doctorado, y mi doctorado lo dediqué a la construcción de una plataforma teórica y didáctica de la creación literaria. Y me invitaron a, a construir, a inaugurar y a crear la currícula de una nueva carrera en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que iba a ser la primera carrera en México, la primera licenciatura en creación literaria. Ahora ya hay más y hay diversas, pero en aquella época, hace más de 20 años, pues fui una de las fundadoras de esto, ¿no? Y así me fueron invitando, todo fue haciéndose simultáneo, y desde que yo publiqué mi primer libro de cuentos, me invitó la UNAM, la Universidad Autónoma Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, a dar talleres literarios, primero con los chicos de preparatorias, ¿no? Y desde que empecé a dar el taller, de un taller que yo pues llegué sin saber qué se hacía ahí, me encantó esta forma de poder interactuar y de crear ahí juntos y de retroalimentar, y ya nunca he dejado los talleres. A lo largo de los años he dado talleres en instituciones públicas, privadas o de manera personal, porque pues he ido sintiendo esa tremenda necesidad de la gente por apropiarse de su propio lenguaje y de su propia manera de expresar. Pero para contestarte de dónde surge, en esta experiencia me di cuenta que un gran número de mujeres era la que más acudía a los talleres, ¿sí? Empezaron a poblarse mucho más de mujeres que de hombres, y a darme cuenta de por qué. Evidentemente porque las mujeres no hemos tenido la misma oportunidad a lo largo de la historia, ¿sí? De nombrarnos, de tener una posición en la lengua, de expresarnos, y tenemos un montón de
cosas que arrastramos, ¿no? Y queremos encontrar la forma de sacarlo, ¿no? Entonces yo me di cuenta que las mujeres que iban a los talleres literarios siempre traían una situación límite, algún problema muy importante que las llevaba, ¿no? Que las llevaba a como una necesidad casi física y psicológica, ¿no? De encontrar en la escritura una herramienta, de entender qué estaba pasando en sus vidas o de encontrar algún tipo de solución o de formar un grupo en donde poder expresarse. Y eso fue lo que me dio la puntilla de crear una metodología, que es esta, la de Mujer Escribir Cambia tu Vida. Es a partir de mi experiencia en los talleres con mujeres y de mi experiencia académica en la conformación de esta plataforma teórica y práctica de la creación literaria, ahí se cruza, ¿sí? Se casan estas dos vertientes y nace el programa Mujer Escribir Cambia tu Vida, que ya tiene 16 años, estamos cumpliendo, de que lo lanzo en el estado de Morelos, donde vivo actualmente, en México, en el estado de Morelos. Y se pone primero como un programa piloto, lo asume la institución pública, ¿no? La Secretaría de Cultura, recoge fondos federales también, vamos a hacerlo piloto y tiene un éxito inusitado, porque la metodología es muy puntual, trata de que en 10 sesiones de 2 horas semanales cada una, se forma un grupo de mujeres y en esas 10 sesiones van a trabajar a partir de esto que llamo autobiografemas, que son unidades mínimas de significado, ¿sí? En la vida, a partir de ciertas dinámicas y ejercicios. Entonces, a partir de autobiografemas, unidades de significado mínimo en la vida, en escenas de tu vida, se empiezan a construir los capítulos de un manuscrito que a la vuelta de las 10 sesiones, ellas terminan como con forma de libro, ¿no? Y lo hacen y lo construyen de forma artesanal. Sus libros tienen que tener como su libro publicado por ellas mismas, con título, con índice, con prólogo, con epílogo, con capitulados, ¿no? Con portada, contraportada, en fin, todo van aprendiendo. Entonces, pues se apropian de su vida con sus propias palabras, ¿sí? No es que nadie les diga cómo son, ni cómo deben ser, sino ellas se cuentan a sí mismas quiénes son. Entonces, el hecho de que lo hagan, Marita, el hecho de que tomen la pluma y empiecen a pensar, ahora, ¿cómo voy a contestar esta pregunta? Ahora, ¿con qué palabras voy a empezar este ejercicio? Ese simple hecho, Marita, ya te transformó la conciencia, a fuerzas, porque ya no solamente estás viviendo, no es que, uy, la vida me ocurrió, sino estás poniéndote en un lugar en donde tú puedes empezar a decidir cómo lo digo, cómo lo nombro, desde dónde, con qué óptica, con qué palabras. Entonces, esa capacidad de decisión que te da el empezar a escribir ya es la primera transformación. Y de ahí vienen muchas transformaciones. Entonces, efectivamente, escribir cambia tu vida. Oye, Marita, no quiere decir que porque yo ya escribí mi taller de 10 sesiones, ¿no? Ya de la mañana a la noche voy a tener una casa nueva, ¿no? Y el príncipe azul y un trabajo de lujo, ¿no? Y me voy a ir a París de luna de miel. No. Quiere decir que tu manera de verte a ti misma, de tomar decisiones de entender lo que te ha pasado y de proyectarte hacia un futuro, sí cambia. Y tú al cambiar, evidentemente haces que los demás que te rodean también te ven con otros ojos y también se transformen, ¿sí? Entonces empiezas tú a transformarte, los demás que están alrededor tuyo, lo mismo, hijos, amigas, jefes, parejas, ¿no? Padres. Y eso hace que también, pues, no sé, los vecinos, el mundo laboral en donde te mueves, ¿no? Y la sociedad en general se va
se va transformando, porque la cuestión de estos manuscritos no es que se queden ahí en tu casa y ella lo puso en mi librero y mira qué bonito, ¿no? No, esto se publica en antologías, ya se han publicado como 50 antologías, y además tiene que presentarse públicamente, ¿sí? En la plaza pública hay de las localidades, de los pueblos allí, en las plazas públicas, en los atrios, en los zócalos, en los kioscos, en las casas de cultura o en las bibliotecas, se presenta con público y las mujeres van leyendo parte de su obra Wow. allí y se publica para que, y se reparte de forma gratuita para que se pueda leer. O sea, este es un programa para que las mujeres escriban y los hombres lean, ¿sí? Pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Marita? No solamente eso, bueno, primero que qué bello y segundo porque es como, siempre estamos como hacia el interior, ¿no? Y como muy invisibilizadas y nosotras mismas nos invisibilizamos y estamos como en ese espacio, como siempre se dice, de lo privado. Y de repente es romper con eso, es atreverlo porque debe causar miedo. Yo ya nada más me imagino contando o hablando de una obra que yo haya hecho en una plaza y te lo juro que me muero del miedo, pero es ese atreverte, ¿no? Y ese romper con ese silencio, ¿no? Y como dices tú que me encanta, que ellas escriben y ellos leen, es esa necesidad de que los hombres nos lean y de que Así nos es, conozcan. así es, porque mira, ¿de qué manera se va a romper esta círculo eh, vicioso y aterrador y cada vez que va creciendo de la violencia, de la incomunicación primero y la violencia, ¿no? Entre los sexos, es tremendo, ¿no? Pues porque los hombres en general, no, siempre hay excepciones, obviamente, pero en general, por razones culturales y por razones de inercia que así han sido educados, pues no ven a las mujeres realmente como seres humanos, ¿no? Digo, ni siquiera en la grandísima democracia de la Roma antigua, la que todos estamos adorando porque es un ejemplo de democracia, las mujeres eran seres inferiores, ¿sí? Entonces, bueno, Platón decía que la mujer era un castigo terrible, ¿no? Nacer mujer era un castigo terrible una reencarnación de hombres que habían hecho cosas atroces, ¿no? Lo decía Platón, y son nuestros grandes héroes en la gurús del pensamiento y de la razón. Entonces, si no nos ven como seres humanos, pues no tienen por qué tratarnos como seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer entender que a un hombre que somos seres humanos? Pues yo no creo que con leyes, con más castigos porque no ocurre, no ocurre. Pero la literatura sí cambia, sí transforma. Si una pareja, ¿no? Si un padre, si un marido, si un novio lee lo que esta mujer está escribiendo, en donde expresa esos autobiografemas que son las escenas Sí, significativas en su vida, con sus propios ojos, con su propio sentido, etcétera, pues ahí va a ver que hay un ser humano que exacto. piensa, que siente, y va a ver cómo es visto por ellas, ¿no? Claro, ¿Sí? claro, claro. Entonces, algo va a ocurrir. Ahora tú dices que a ti te daría pavor ahorita eso que te digo, ¿no? Vete a la plaza a leer. Y claro, si yo le digo así a las mujeres el primer día, bueno, sí lo saben, ¿no? Pero ellas saben que tienen el poder de decisión Claro, desde el primer día. Lo que pasa es que conforme van pasando las semanas, por eso es una vez a la semana, porque es todo un proceso, claro, van, como diríamos, tomando poder y tomando fuerza, porque el hecho de escribir las va transformando. De claro. manera que a lo largo de 2 meses y medio, al final ellas dicen, no, yo sí quiero. Claro, porque es un proceso, es lo que tú dices, te vas empoderando, vas cogiendo confianza en ti, ¿no? Y me imagino, claro, que vas en ese proceso. A ver, yo digo eso, lo digo de esa manera, ¿no? Que me daría pavor, pero también me encantaría y también me atrevería, ¿no? Porque pienso que es algo que tenemos que hacer las mujeres, ¿no?
visibilizar, ¿no? O visibilizar nuestra voz, escribir, como dices tú, porque es la manera no solamente de que nos transformemos nosotros, que me encanta lo que tú dices, sino transformar también nuestra comunidad, ¿no? Y nuestra sociedad. Y también tomando ese poder que necesitamos tener las mujeres, porque al final, como dicen, se dice en todas partes, la palabra es poder y es cierto, lo dijiste tú también. ¿Sí? Y creo que no solo la palabra, la oralidad, sino la palabra escrita, porque Exacto, la palabra mira, escrita. mira, la historia, ya lo sabemos, ¿sí? Nace con la escritura, ¿no? Antes todo es prehistoria y todo es especulación, ¿sí? Pero la historia nace cuando el papelito habla, ¿no? Mm, Y nosotras hemos estado, las mujeres, hemos estado ujú, fuera de la historia con mayúsculas, de la historia oficial, porque no la hemos contado nosotras, ¿sí? Los personajes femeninos que aparecen en la historia, en la literatura, etcétera, han sido escritos por varones. mm, Y que bueno, y han hecho a veces personajes magníficos, pero siempre hemos sido como musas u objetos o personajes vistos por otros. Pero cuando nos convertimos no solo en protagonistas, sino en autoras de la historia, cuando salimos del closet de la historia oficial, ¿sí? Y nos posicionamos como autoras, es decir, dejar historia escrita, la historia de vida de las mujeres no ha formado parte de la historia, por eso es desconocida, por eso se dice a las mujeres quién las entiende, mm, eh, las mujeres, mientras calladitas te ves más bonita, no hagas solas, ¿no? mm, O yo te voy a explicar cómo debe ser, ¿no? ujú, Eh, y entonces, por eso yo diría la palabra, pero la palabra escrita, Marita. exacto. Le pondría el adjetivo de la palabra escrita. Sí, porque esas quedan, además. Así es. Esas quedan allí. Por eso, bueno, es que todo a lo largo, bueno, me vas a contar, y todo, claro, todo está muy, muy unido, ¿no? Toda tu historia y toda tu vida, ¿no? Ahora que estás hablando un poco sobre las autoras, tú como autora, en este camino, ¿no? Que has recorrido, te has conseguido como escritora obstáculos solamente por el hecho de ser una mujer escritora. Sí, por supuesto, claro. Los primeros obstáculos a los que yo me enfrentaba de joven cuando empezaba a escribir era si algún maestro, por ejemplo, alababa algo que yo escribía o me resaltaba en alguna clase, ¿sí? Y entonces venían los chismes de los otros compañeros varones así, no, es que porque te prefiere, porque tú le gustas, porque te está echando el ojo, ¿no? Mm, Porque te está ahí tratando de seducir, o sea, siempre había otras razones. mm. ¿Sí? Siempre encontraban otras razones de por qué podía yo ser exaltada por las cosas que escribía o por las cosas que expresaba en clases. Ese era el primero, ¿no? El segundo era cuando yo, pues ya empezaba a dar clases también muy joven, ¿no? Eh, Me trataban muy mal los hombres, ¿no? O sea, como alumnos y demás, pero tremendamente mal, ¿no? Yo tenía que estar luchando para defenderme de que no porque era joven y bonita, si es que es un pecado ser bonita, ¿eh? Mm, mm, Es terriblemente pecaminoso, porque entonces no puedes ser nada más que una mujer bonita, ¿sí? Eso era una gran dificultad. Yo no veía que esa misma dificultad tuviera ninguno de mis compañeros, ¿sí? Y luego, cuando ya empecé como a a publicar, a ciertas entrevistas, etcétera, ¿no? Eh, Se me trataba, por ejemplo, si me querían elogiar, escritores así de fama, ¿no? Decían, no, tú no escribes como mujer, tú en realidad eres un escritor, ¿sí? Y yo en aquella época
Pues mira, es como un doble mensaje, Marita, porque por un lado te sientes muy halagada, pero por el otro lado te sientes desarropada, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Y es lo que pasa, sigue pasando con muchas mujeres. Yo en una de las sesiones del taller que ahora estoy dando, una de las chicas me dijo, es que a mí me está pasando eso en el trabajo. Y llega el jefe y me dice, mira, tú tienes mucho talento y etcétera, etcétera, pero si tú quieres de verdad triunfar, debes dejar ese sentimentalismo. Yo te voy a decir todo lo que tienes que hacer para que puedas realmente triunfar. O sea, quítate todas tus características, digamos, femeninas, ¿sí? Ujú, Vístete de traje oscuro, ¿sí? Y actúa como yo y entonces vas a triunfar. Y eso genera una tremenda confusión ujú, en las mujeres, que suponen que deben dejar de ser quienes son de forma auténtica para poder triunfar en el ujú, ámbito social, ¿no? ujú, Esas eran las dificultades a las que yo me enfrentaba, a veces muy brutales, ¿sí? Muy brutales, de un desdén terrible, de una vez, por ejemplo, que fue de verdad una de esas momentos cumbre, diría yo. Estaba en una universidad de Zacatecas, ujú, con el gobernador, con el rector, en un encuentro muy importante con escritoras, escritores. O sea, era de verdad un evento de esos muy importantes. Y a mí me habían invitado para dar una ponencia en una mesa. Y antes de que empezara mi ponencia, uno de los escritores, ¿sí? Entró a mi cuarto, abrió la puerta de mi cuarto y entró. Y yo lo corrí. Y entonces, a la hora de que yo empiezo a hablar, a dar la ponencia, él alza la mano y el moderador le dice, a ver, compañero, que diga que quiere decir algo, y empieza a decir pestes de mí, que quién invitó a esa señora, que qué estaba yo haciendo ahí, que cómo es que tenían a alguien como yo ahí que no sabían nada de lo que estaba yo hablando. Y el moderador, espantado, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿quiere preguntar algo o qué? Porque no estoy entendiendo por qué está interviniendo de esa manera, ¿sí? Y entonces yo le dije al moderador, perdón, pero yo sí sé cuál es la explicación. Y le digo, este señor hace un ratito abrió la puerta de mi cuarto y entró y lo corrí, y por eso me está diciendo esto. Bueno, ¿tú qué crees que pasó, Marita? ¿Tú crees que eso pasó hace muchos años, ¿no? No era esta época en donde yo hubiera sido protegida, arropada, ¿no? Legalmente, por no. Yo fui el escarnio de ese evento, el escarnio, que cómo era posible que yo hubiera dicho eso en un recinto sagrado universitario, con el rector, con el gobernador, ¿sí? Me hicieron ley del hielo. Fue una de las escenas más simbradoras en mi ujú, vida profesional como mujer, ¿sí? claro. Por ser mujer que he tenido en la vida. Incluso autoras reconocidas, maduras, ¿sí? Llegaron a decir que esas cosas no se decían en público, que cómo era posible, ¿no? Que no debería yo actuar así. Ujú, Ya ujú, después, algunas se me acercaron, ¿no? A decirme que qué mal, que no me apoyaron, que etcétera, ¿no? Hoy hubiera sido otro asunto, Marita, ¿sí? Yo creo que sí estamos en otro momento, las mujeres escritoras hoy día hemos transitado mucho más por un respeto, ¿sí? Y por una, pero no, pero porque hemos trabajado mucho, ¿no? Igual claro. desde las ancestras hasta ahorita, todas hemos puesto un grano de arena para luchar por estos derechos, ¿no? Sin Claro. embargo, la crítica canónica, sí, los críticos literarios todavía no hacen caso casi de lo que escriben las mujeres, ¿sí? Sí, eso te Lo iba a ves, preguntar, eso te sí, iba a lo ves en preguntar, los ¿cómo ves? premios literarios, lo ves en las cosas importantes, los ves en la crítica, o sea, ¿por qué? Pues son un club, hay un club de Toby
que se sigue reproduciendo. Lo que pasa es que las mujeres ya empezamos a hacer nuestros club de Lulú, donde abrimos nuestros espacios, ¿sí? Exacto, Sí. exacto, exacto. Sí, A eso ver, es lo necesario. esta escena que te cuento, y ahorita creo que es la primera vez que la cuento así como en forma, en público, y me gusta hacerlo. Gracias por preguntarme, para que estas nuevas generaciones vean a lo que nosotras nos enfrentábamos antes, ¿sí? Claro, es que es un poco estas situaciones que se dio a nivel mundial el Me Too, que era ese hablar sin ese miedo, ¿no? Y hablar sobre todo eso, ese acoso, todas estas situaciones que han pasado a miles de mujeres. Y en el momento en que empiezas a hablar sobre eso, pues es cuando ya empieza algo a cambiar, ¿no? Como dices tú, todavía hay mucho que hacer, ¿no? Pero bueno, poco a poco se van logrando cambios, ¿no? Y pienso que el silencio no debemos permitirlo, ¿no? Como dices tú. Casi terminando la entrevista, quería preguntarte, en cuanto a las escritoras latinoamericanas, ¿no? Que además yo creo que las mujeres en Latinoamérica tenemos, bueno, tú misma, ¿no? Y yo creo que casi todas tenemos, pues, culturalmente de muchísimos lugares, ¿no? No somos completamente puras culturalmente, ¿no? Eh, ¿Tú en qué se diferencia o qué es lo que caracteriza a la escritora latinoamericana del resto de las escritoras? Sí, fíjate que esa es una pregunta muy buena y te voy a contestar con mi experiencia relacionada al taller de Mujer Escribir Cambia tu Vida. Este programa yo lo inicié en Morelos y después se fue expandiendo a otros estados de la República Mexicana y me lo pidieron en la Universidad de Toulouse, en Francia, que también lo fui a dar, en Estados Unidos, en la Universidad de Austin, y ahora lo estoy con un grupo de socias de Oxford y de Madrid y yo en México. Estamos lanzando este piloto que es como global, ¿no? El internacional. Entonces hay mujeres de los dos continentes, ¿sí? Y de diferentes países. Bueno, para decírtelo en corto, uno pensaría que habría diferencias y no las hay. Es la misma problemática, es las mismas necesidades, los mismos deseos. Uno pensaría que, hombre, pues el diferente país y la historia de cada país ha hecho diferencias o ajustes, ¿no? En la manera de verse las mujeres, de actuar o de sentir, y no lo veo yo así. No lo siento así. Creo que en cualquier país, y aquí no solamente me refiero de habla hispana, ¿sí? Sino por lo que yo he leído de otras autoras en otras lenguas, eh, estamos vibrando en la misma nota, ¿no? Con el mismo diapasón. Estamos en las mismas búsquedas, esperanzas, oscuridades, iluminaciones, ¿sí? Aquello que nos aborda a todas, que nos, que nos encuentra a todas, ¿sí? Es la tremenda necesidad de formar parte de la historia, ¿sí? Formar parte de la cosa pública, de la vida pública, es formar parte de las decisiones, todas las decisiones de la casa, del trabajo, del mundo, ¿no? Y ya no estar en esa situación de una especie de desprotección o de indefensión absoluta en la cual la vida te ocurre, las cosas te pasan, ¿sí? Hay otros que deciden y entonces tú tienes que estar sobreviviendo, ¿sí? Ya sea desde cuestiones domésticas hasta cuestiones gerenciales, ¿no?
las mujeres estamos cobrando esta noción de no estar siendo sujetos de la historia, ¿no? Y, Exacto. y hay una especie ¿cómo te dijera ya? Hay una especie de rabia que al mismo tiempo es impulso, que es entusiasmo, que es apasionamiento de decir, bueno, ya, ¿no? Ya, ya llegó el momento, ¿no? ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo le hago con toda esta energía que traigo acá, no? Y escribir, encuentran que allí es una manera de empezar a convertirse en esa otra que se observa y que observa el mundo y por ende lo puede transformar. Yo pensaba que iba yo a estar en Francia y que me iba a encontrar, bueno, pues otra sociedad, o en Estados Unidos. Para nada. Le rascas y es lo mismo. Y otra Mm, cosa, Marita, no importa la edad, ¿sí? Estamos en lo mismo. Una chica de 19 años, una mujer de 80 años, ¿sí? He tenido mujeres que participan en estos talleres. Creo que la más longeva tenía como 99 años, créeme, ¿sí? Guau, qué bello. Sí, y la más jovencita 13 años, ¿no? Sí. Qué Y bueno. yo creo que es un momento muy definitivo y muy luminoso para las mujeres, o sea, para que tomemos las pilas. Sí. Y bueno, y hablando, y ya terminando, ¿no? Puedo imaginarme más o menos la respuesta, pero siempre tienes algo diferente que añadirme. ¿Cuál es ese consejo que tú le darías a esa mujer que te está viendo, que está viendo tu entrevista? Ah, mira, qué bonita pregunta. Y además tengo así a la mano una manera de contestar. Está saliendo en preventa un libro que yo coordino, que es una antología de mis talleres literarios, no este taller de Mujer Escribir Cambia tu Vida. Aparte, yo tengo talleres literarios que doy por Zoom, internacionales, donde vemos creación literaria. Y de ellas salió un proyecto que está en preventa para publicar, que se llama Cartas a las Ancestras, ¿sí? Por eso yo digo que todo está relacionado. Mi Samovar, mi novela, es mi carta a las ancestras. Mi Samovar también es mi manuscrito de Mujer Escribir Cambia tu Vida. Entonces, ¿y qué hicieron estas autoras de Cartas a las Ancestras? Escribieron cartas a la madre, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, la tía, la madrina, etcétera, aquella mujer que consideren sus ancestras, y les hacen cartas con preguntas importantes que quieren saber. A lo mejor viven esas mujeres y lo pueden contestar, pero a lo mejor no. Pero de todas maneras nosotras les vamos a preguntar y vamos a inferir y les vamos a contar la necesidad que tenemos de saber esos secretos que han guardado, ¿no? Y con ese material sale este libro que se llama Cartas a las Ancestras. Entonces, ¿yo qué le aconsejo? Eso, toma una pluma y un papel y escribe una carta a una de tus ancestras, pero una carta así auténtica, ¿no? Donde le preguntes cosas, le cuentes de ti, le, 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 mm, le preguntes cosas que nunca le preguntaste, ¿sí? O que nunca se te había ocurrido hacerlo, que le preguntes a ella como mujer, como ser humano, no como la abuelita, ¿sí? Y yo diría que ese es un gran primer paso para meterse a este mundo magnífico que es escribir y que además la compartan con alguien. ¿Cómo ves, Marita? Ay, me encanta. Ya voy a empezar ahí a promover eso. Me encanta, me encanta.